Buenas tardes amigos, esta semana pudimos conocer el reporte de dos empresas muy conocidas. La primera, un conglomerado financiero que nació en Brasil y que cada día avanza por toda Latinoamérica y no es más que Nu Holdings. Y la segunda, una empresa icónica del mercado japonés, Sony Group. Como siempre vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa fintech que en muy poco tiempo se ha posicionado como el banco digital más grande del mundo fuera de Asia, Nu Holdings. La compañía pudo superar las expectativas de los analistas tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 2.735 millones, un 64% más que el año anterior. Su CEO indicó que sus resultados para el primer trimestre del 2024 muestran cómo su modelo de negocio está impulsando la expansión de los ingresos, logrando también un costo estable por cliente. Su EPS fue de 8 centavos por acción. Su CFO indicó que los resultados de Nu se lograron gracias al cumplimiento de 3 pilares. El primero, centrarse en hacer crecer su base de clientes en los 3 mercados en los que operan. En segundo lugar, ampliando el ingreso promedio por cliente activo a través de ventas cruzadas y ventas adicionales. Y en tercero, continuar generando un alto crecimiento, manteniendo uno de los costos operativos más bajos del mundo. Ahora pasemos con algunas métricas claves. Nu agregó 5.5 millones de clientes en el primer trimestre, alcanzando un total de 99.3 millones de clientes a nivel mundial, haciendo que la compañía se convierta en la cuarta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes y una de las plataformas de servicios financieros digitales de más rápido crecimiento en todo el mundo. Nu también tuvo un fuerte crecimiento en su portafolio de productos, presentando un total de 19.600 millones, un 52% más que el año anterior, apalancado principalmente en su crecimiento del 88% año tras año en su cartera de préstamos personales. Los depósitos totales aumentaron a 24.300 millones, un 53% más que el año anterior. El costo de servicio por cliente activo se mantuvo por debajo del dólar, lo que refleja su control operativo. El margen bruto fue del 43% y los ratios de morosidad entre 15 a 90 días fueron del 5%, en línea con lo esperado, y mayores a 90 días del 6.3%. Este es un aspecto que tenemos que seguirlo de cerca si estamos invirtiendo en la compañía, dado que sí, aunque estaban dentro de las estimaciones, ambos son los más altos desde el 2020, lo que no son buenas noticias. Sobre este punto, la compañía indicó que la subida se debe a la expansión en todo el espectro crediticio, a medida que la empresa ve oportunidades significativas para expandir su cartera de crédito. Pasemos con el análisis gráfico de Nu Holdings. En lo que va del año, las acciones de Nu llevan una subida del 43%. En el gráfico, Nu se encuentra en la parte alta de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 16%. El MACD se encuentra plano y el RSI acercándose a terreno de sobreventa. Según Alpha Spread, Nu tiene un fair value de unos 21,62. En otras métricas, Nu tiene un PER de 44,79, inferior a su año anterior, y mantienen un forward PER de 27,5. Los ingresos y los beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. Actualmente los analistas le dan a Nu una calificación de compra con un precio objetivo de 13,14. Mi opinión sobre Nu: la empresa es un neobanco que vino a romper todos los estereotipos de la banca tradicional, con un amplio camino por delante. Vemos en el reporte cómo han crecido su portafolio de clientes tan rápido que ya lo sitúa entre los 4 más grandes de América Latina. Su expansión en México apenas comienza, tienen mucho mercado en este territorio y si siguen manteniendo unos costos bajos como lo han estado haciendo, es cuestión de tiempo para ver crecer sus beneficios. Por otra parte, lo que les indiqué, hay que estar muy pendiente del aumento de la morosidad en los siguientes trimestres para garantizar que la empresa no pierda el control de la misma y comience a crear desconfianza entre los inversores. De cara a las acciones, esperaría que tomen un descanso. Con una subida del 40% en lo que va del año, ya casi están en máximos desde su salida a bolsa. La tomaría en consideración si llega nuevamente a estar cerca de los 9,50 hacia abajo. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento.
link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, una que sé que la mayoría de nosotros hemos utilizado, Sony Group. La empresa presentó ventas y beneficios que sobrepasaron las estimaciones de los analistas, entregando ingresos de 22.250 millones, un 14% más que el año anterior. La empresa indicó que este fuerte impulso se debió en parte a mayores ingresos de su segmento de videojuegos. La compañía reportó EPS de 99 centavos por acción. La mejora en las ventas de su segmento de juegos se debió a las ventas de juegos de terceros y los tipos de cambio. Sony sorprendió a los analistas con el anuncio de su división de acciones que planea realizar para finales de este año y un plan agresivo de recompra de acciones de unos 250 millones de yenes. Para los que tengan acciones de Sony antes del corte del 1 de octubre recibirán 5 acciones por cada acción de Sony. En la guía, Sony espera ventas para todo el año de 12.3 billones de yenes, unos 79.000 millones a la tasa de cambio actual. Pasemos con el análisis gráfico de Sony. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 10%. En el gráfico, Sony se encuentra en un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 11%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Según Simply Wall Street, le da a la empresa un fair value de $103 por acción. En otras métricas, Sony tiene un PER de 15,40, mayor a su media de 5 años. Los ingresos de la compañía han estado creciendo, pero sus beneficios se han quedado planos. Desde el 2019, Sony ha estado reduciendo las acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Sony una calificación de compra con un precio objetivo de 112,93. Mi opinión sobre Sony: la empresa es un holding muy diversificado. Antes de hacer este video no tenía ni idea que Sony tuviera un segmento de finanzas. Actualmente le está afectando mucho a la empresa los tipos de cambio, menores ventas en sus videojuegos propios y mucha competitividad en el negocio de los electrodomésticos digitales. No obstante, Sony cuenta con un equipo directivo muy experimentado que sabemos que hará frente a estas adversidades. De cara a las acciones, hace tan solo unas semanas atrás tocaba mínimos de 52 semanas. Desde su reporte ya se han recuperado un 11%. Si te gusta la compañía, en lo personal no la veo a un mal precio, conociendo que tiene vientos de cola muy importantes, como su paquete de recompra de acciones y el impulso que por lo general generan los stock split. Ahora quiero saber tu opinión sobre Sony y Nu. ¿Será que llevas alguna de estas en tu cartera personal? Te leo en los comentarios. Conoce el último reporte de ganancias de Palantir. Te dejo el video enlazado en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.